abrazo a todos y a todas. Bienvenidos a otro capítulo de Charlando con Gonzalo. Hoy estamos con nadie menos que con Víctor Mayarino, actor y director de cine, de televisión, de teatro. Víctor es, que duda cabe, uno de los mayores artistas que ha dado Colombia en los últimos 50 años. Pero al mismo tiempo es una persona sencilla, amorosa y cálida, con algunas ideas muy bellas y muy nobles en la vida. Hoy está aquí entonces con nosotros Víctor y vamos a conversar con él. Víctor está en Madrid, España. ¿Cómo estás, Vico? Bien, muchas gracias. Primero, gracias por las palabras y por esa introducción tan bonita y tan llena del afecto que siempre está a prueba de la distancia y del tiempo. Estoy bien, estoy tratando de equilibrar un trabajo que es complicado porque nos gusta estar en el set, nos gusta estar en el teatro, necesitamos que eso funcione, pero al mismo tiempo pues hay que, no se puede hacer caso omiso de todos los conceptos que la ciencia todos los días trae, y uno trata de mantener una cosa equilibrada, y bueno, es el pan de cada día esta conversación. Podría ser repetitivo para alguna gente, pero digamos que es este ir y venir entre tratar de activar la economía y tratar de ser sensatos a la vez. Y a nuestro trabajo lo afecta particularmente. Pues empecemos por ahí, por el tiempo presente. Estás en Madrid rodando una película. Cuéntanos de qué se trata. Sí, es una serie. Es una serie para un canal, para el canal de Apple. Y es muy interesante porque todas estas producciones que en los años 80, 90 y con un pico muy grande en el 2000, el producto colombiano tuvo una gran apetencia y después se convirtió en una oferta que, para mi gusto personal, esto aquí lo digo con el mayor respeto por quienes afrontan ese trabajo, pero me gusta hablar como de los gustos personales, porque finalmente es una conversación agradable e íntima hasta donde está ese tono, pero se convirtió en una cosa bastante loca en cuanto a identidades, bastante extraña en cuanto a está bien contar la narrativa, pero la dramaturgia, lo que realmente es dramaturgia, es cuando la pluma magistral de alguien que sabe escribir decide pasar de estos eran dos chicos de Verona cuyas familias se odian y al final hay un equívoco y no entregan el mensaje y se mueren, a establecer mediante el diálogo, que es la verdadera vivencia y la verdadera maestría, es convertir eso en caprichos. Tiene que parecer que es un capricho inmediato de cada personaje todos los días, y la única manera de hacer eso es con una construcción verdadera de personajes. Apple y una productora española que se llama Bambú le están apostando a dejar un poco atrás. No lo estoy despreciando porque funciona como una razón de mercado y en algún momento fue válido y todos lo hicimos y todos lo respetamos. Pero a mí no me gusta, francamente no me gusta esta cosa neutra, lo que llaman el neutro, lo que llaman el hablar neutro, inclusive, que pues básicamente se parece más al mexicano que a una cosa real y verdaderamente latinoamericanamente neutra. Entonces, aquí tenemos unas identidades muy concretas. Estamos 3, 4 colombianos que vamos a ser claramente colombianos, incluso con un tinte un poco caleño nosotros, porque el protagonista, que es mi hijo, es Manolo Cardona, y él le puso a su personaje un poco un tono bayuno. Y entonces a lo mejor pongo un poquito de eso. Estamos trabajando pasado mañana tengo como mi primer ensayo con el director y ya tuve una reunión solo con él. Y estamos viendo cómo la veracidad y la naturalidad en las historias. Esta es una historia muy bonita que tiene protagonistas, tiene un salpicón con una razón dramatúrgica muy verdadera
de ser, hay otro de los protagonistas es chileno, y hay españolas, hay argentinas, está bueno en cuanto a esa construcción de las identidades, me gusta mucho. Y además en la voz de cada uno verdaderamente, no buscando esa neutralidad que es como odiosa. Lo mismo en la literatura, que pienso. Pero dime una cosa, Sí. entonces la película se desarrolla en Madrid, España, no necesariamente. No. En España se hace la parte de estudio porque es una Sí. coproducción y es una producción de esta casa que se llama Bambú. Entonces aquí se hace la parte de estudio. La historia sucede en Miami y Ajá. las locaciones ya reales son en Miami. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo vas a estar en eso? ¿Cuánto toma hacer una serie? Porque si tiene éxito te puedes estar mucho tiempo. Claro, ya existe, ya digamos que en nuestro contrato toca las obligaciones y las preferencias para la preferencia para la segunda temporada. Entonces, la primera temporada se tarda unos 6 meses en hacerse de aquí a septiembre y es posible que siga el resto. Entonces, voy a estar, sí, un rato por aquí yendo y volviendo. Muy emocionante. ¿Y tú cómo te sientes en este momento, ya en una plena madurez? Porque tú conoces del invierno todo el frío, has vivido a lo largo y a lo ancho todo el mundo de la dramaturgia, de la actuación, de la dirección. Debes estar ahí con un elenco pues de gente muy pila, muy profesional. Debe ser muy emocionante. Es muy emocionante porque sí, como dices, el elenco es de primera línea y es muy emocionante entrar en contacto con ellos. Realmente mi personaje no es enorme, y, pero me hicieron la invitación y me pareció muy agradable hacerlo porque estar en contacto con esta salida para este tipo de producciones me parece interesantísimo y espero que salgan muchas más cosas de ahí. Creo que está bueno lo del tema, que sea suficientemente global, como que tenga estos intereses comunes de complicidades y suficientemente claro en las identidades. Eso me gusta mucho y creo que ellos le están apostando a eso. Esta casa ha hecho producciones muy buenas, ha hecho Las Chicas del Cable, ha hecho El Gran Hotel. El Gran Hotel me encantó porque era volver una referencia muy rápida a ese producto, que no es quizás nuestro tema, pero digamos que dentro del marco de lo que estamos hablando, de lo que se hace ahora, me encantó porque me gusta una cosa mucho, una cosa que está pasando, y es que hay ciertos conceptos como el machismo, el feminismo, cómo se trata cierto tipo de principios, si se quieren llamar morales o éticos, que hoy en día es peligrosísimo tratar comercialmente, porque hay una corrección política que casi que impide meterse con el humor, con cierto tipo de tratamiento drástico de temática, y con la disculpa de la época. Hay una serie que es de publicistas, que no sé si la has visto por ahí, que es una agencia de publicidad en los años, arranca como en los 40 y va progresando un poco, y es fantástico cómo le dicen de frente a una mujer, usted no va a ser capaz de dar una idea porque usted es mujer. Y son cosas que hoy en día requerirían unas 4 vueltas de tuerca para uno entender por qué le están diciendo eso, y en ese momento llama a la reflexión sobre el tema, pero entra limpio en el tema de humor, de dramaturgia, de esto que te digo, de las complicidades, que para mí es importantísimo. Y entonces, esa serie del Gran Hotel es como volver a recuperar, y tú que tienes esa literatura en la sangre y siempre sé que te ha fascinado la lectura de ese tipo de cosas, y tienes una novela que tiene un tema de suspenso, y es que cuando empiezan a funcionar otra vez las verdaderas leyes del suspenso, no digo verdaderas, sino originales, es muy chévere. Entonces, los malos siempre hablan durísimo para que los buenos puedan oír a través de la puerta y viceversa. Siempre hay uno de los malos que guardó una carta que no le sirve para nada,
porque de hecho lo va a incriminar y lo va a entregar en el penúltimo minuto del último capítulo, pero la guarda, ¿sí? Y además la guarda detrás de una maricada de un librito que uno lo mueve y se abre todo un mecanismo, ni siquiera se cuida de meterlo bajo tierra por allá en una. Entonces son unas leyes muy encantadoras de época y tienen esa sensibilidad, el humor y en este tema de lo que es eso adaptado también al vértigo del mundo actual de los jóvenes, que está chévere. Se llama Now and Then la serie, y digamos, ese es el nombre que hasta el momento tiene para nosotros. Bello, Probablemente bello. se lo cambiarán porque eso siempre cambia. Pero, ¿y por qué sucede en un tiempo presente y pasado simultáneamente con 20 años de diferencia? Está divertido. El gran desafío es construir personajes, es que no hay escapatoria a eso. Y los personajes existen cuando su voz nace y es verosímil y existe y es evocativa y es angustiosa o da felicidad. La voz es todo. Tú has sido un tremendo actor, la gente como te ha querido en la América Latina y en Colombia, has hecho personajes adorables, ¿sí? Tal vez esta etapa de tu vida te vas a estar entonces unos años como actor o echas en falta dirigir o estos son los años en que querrías echarle el envión final a tu carrera como actor, pues por si hiciera falta. Yo siempre he hecho de menos la dirección, por Uh-huh. varias razones. Una muy fuerte es porque mi formación profesional es de director. Yo digamos que he tomado, he hecho gárgaras de fuentes de sabiduría muy buenas, pero mi formación básica no es de actor. Yo soy más director y actúo colateralmente. El hecho de haber estudiado la dirección de actores, claro, en ese momento yo canalicé mucho hacia mi persona como actor, pero me gusta más la dirección y me siento más confiado, a menos que haya humor. El humor, digamos que ahí me siento bastante cómodo en ese territorio. Y este personaje, no siendo para nada de humor en su primera aproximación de lo que cuenta la historia y del género que tiene la historia, sí tiene ciertos momentos en los que puede llegar a tener instantes de humor, entonces me gusta mucho. Y siempre estoy tratando, por esa razón también que decías, porque la construcción de los personajes es lo que hace fundamentalmente nuestra relación con el contar historias. Nosotros podemos decir quién lo mató, quién tiene un secreto, quién se quedó con la plata, etcétera, pero si nuestro trabajo no modifica emocionalmente al público, no habrá valido la pena, no habrá servido para nada. Entonces, eso solo se hace a través de una buena construcción de personajes, y yo creo que nosotros, haciendo una breve referencia a nuestra televisión abierta, yo visualizo, no sé si decir visualicé, porque en este instante está cambiando, pero visualizo un poco una crisis en la construcción, lo que tú decías, la construcción del personaje. Y la muestra, no la prueba de ello, pero un síntoma grave y fuerte, es la cantidad de historias sobre personajes ya existentes, cantantes, mafiosos, etcétera. Pareciera haber no sé si un temor comercial o qué, a construir personajes de verdad. Yo tuve la fascinación, no el gusto, la fascinación de dirigir una serie escrita por alguien que era una constructora de personajes de verdad magistral en ese género de televisión, que es Mónica Gudel, que se llamaba La Ley del Corazón. Y ahí yo volví a olfatear esto de estar sentado a una mesa los primeros días antes de comenzar el rodaje. Estaba yo encerrado con mi elenco y sobre la mesa hay una cantidad de papeles y de preguntas y de cosas que se van tejiendo y van construyendo esa verdadera vivencia de la historia. Y es muy interesante cómo a través del texto, que es el principio básico de la construcción del personaje, es que uno va entendiendo quién es.
y es como un trabajo de revelado de fotografía, pero al revés. Es como agarrar la foto ya revelada y tratar de adivinar cómo fue que entró esa luz por esa lente, que es la lente que es el scope de la persona que escribe y que construye esos personajes. Entonces, lo que es realmente difícil de medirle el valor, para mí lo más valioso de todo, es que a mí me hubiera fascinado que Mónica hubiera vivido para ver su serie. Ya falleció lamentablemente. Y además ella empezó a escribir esa serie en mi casa, éramos muy amigos y un día llegó y me contó, mira, estoy escribiendo esto, no sé qué, y yo lo miré y me acuerdo que después cada uno agarró su camino y nunca volvió a saber de eso. Y un día me llamaron de RCN, la productora Cristina Palacios, y me dijo, tengo un tesoro. ¿Qué tienes? Me dijo lo último que escribió Mónica Ruiz. Entonces me pareció muy, muy conmovedor hacerlo. Y entonces son esos personajes los que necesita uno para poder establecer pues su razón de ser, ¿no? Como actor. Emocionante eso que dices de la mesa y los papeles y la primera mañana para empezar a concebir el proyecto final de una película, porque lo hace pensar a uno que finalmente es una más de las artes, de la creación, en la que no estás en control de todo y hay razones inconscientes muy extrañas y accidentales y la película se va modificando. Bueno, tú cuentas una cosa dramática que es la muerte de la señora Agudelo, pero pueden ser accidentes pues menos definitivos, digamos, y se modifica todo, ¿no? Y hay cosas que no están bajo control. Finalmente estás tratando de moldear una sustancia, una materia que tiene una vida y que tiene cromatismos y que tiene fuerzas orgánicas. Claro. Muy bonito, muy bonito eso, ¿no? Además, los personajes están vivos, porque eso pasa mucho en teatro, por ejemplo. En arte audiovisual, digamos, en construcción audiovisual grabada, se da muchas veces. Pero en teatro sí que siente uno un día en que en la función 17, porque el público hizo algo, porque olió algo, porque yo quise mirar para acá, no ver para acá, le nació al personaje una vaina. Además, cuando nace de esa manera, nace para quedar. Generalmente uno después vuelve y sale, ¿no? Lo que el actor por sí solito encuentra accidentalmente, casi aleatoriamente, eso es fantástico. Y entonces en esa construcción de escritora, o escritor, elenco, inclusive ya al momento de poner un lente, sale una cosa que uno dice, yo no sabía que este personaje tenía eso, ni lo sabía el director, ni lo sabía la persona que encarna ese personaje, ni lo sabía el director de fotografía, lo sabe el personaje, solito por allá. Eso es lo que hace tan grandes a nuestros escritores, aunque que los personajes cada uno los toma, los guarda y los vive y lo alimentan. Qué bonito eso, pensar que no estás en control de todo y que hay un azar y una apuesta, ¿no? Finalmente, pues se trata de la creación artística que, como digo, también es muy inconsciente. No se me escapa el hecho de que este cielo que veo atrás a tus espaldas es el cielo de Madrid. La mitad de tu sangre es española, Vico. Sí. Volvamos en el tiempo muchos años, casi 80 o 90, a la guerra civil que tan duramente golpeó a España, ¿sí? Y pensemos por un momento en tus abuelos, en el abuelo César de Madariaga y en su mujer Mara, ¿no? ¿Sí? Sí. Tú Mara, dime. El abuelo va accidentalmente a Madrid a hacer una cosa, él estaba en la granja, ¿eso es Cantabria o Galicia? No, es muy cerca. ¿Sí? Aquí es San Ildefonso, sí, cerca seguro. Entonces, el abuelo va a hacer alguna diligencia a Madrid, estalla la guerra civil y quedan de uno y otro lado de la línea de batalla y los abuelos no se vuelven a ver nunca más. ¿Sí? Nunca más. ¿Sí? Cuenta un poco eso, cómo lo recuerdas, tu ser español, la guerra civil. Ahí hay mucha cosa que decir. Tu abuelo César
era hermano de don Salvador de Madariaga. Ponte a pensar en eso. Salvador de Madariaga es para muchos una de las grandes figuras de la generación del 98, al lado de Unamuno y los Machado. Sí, además un tipo que quiso mucho o que se interesó mucho por la América Latina. Recuerdo El Corazón de Piedra Verde, la novela mexicana, los ensayos sobre Bolívar. Don Salvador de Madariaga es uno de los grandes intelectuales. ¿Sí? Ese tipo es tu tío abuelo, era el hermano de tu abuelo. ¿Sí? Sí, Ese sí, sí. cielo de Madrid que está atrás te tiene que ser muy próximo. Y estos recuerdos dolorosos, algunos a los que yo te obligo, pues te tienen que hacer pensar cosas. Ahora tú sentado ahí en tu estudio en Madrid, España. Exactamente. Eh, fue justamente esa insinuación de guerra, que en ese momento era una insinuación, lo que lo hizo a él salir de la granja. La granja es un nombre geográfico, no es que él tuviera una granja. Tenían una casa de vacaciones en donde terminó mi mamá, su madre y sus hermanos presos en su propia casa. Mi abuelo fue a averiguar qué era lo que estaba pasando, que corrían esos rumores, porque desde Barcelona venían cerrando los frentes y se quedó en la mitad. Él fue con un amigo, con un señor que tenía un taxi. El transporte en ese momento se limitó mucho, se complicó, y en la casa de al lado, un vecino tenía un taxi, y entonces él aprovechó y se fueron los dos y se quedaron encerrados en Madrid. Después él terminó trabajando, por supuesto, con el tema de la República, un hombre que había sido ministro de Minas. Él difícilmente había alguien en España que supiese más sobre metalurgia. Él estaba a la altura de los alemanes que en ese momento comandaban esa tecnología de punta de la época. Y entonces había implementado unas políticas laborales bien demócratas y era bien republicano. A uno le llama la atención cómo migra ese término republicano de ahí a lo que es ser republicano hoy en día en Estados Unidos y tener corazón republicano. Ahí se da uno cuenta de la sabiduría de medios de comunicación que tiene el pensamiento de derecha. Entonces, perdón, él se queda ahí y un hombre de ese grado de pacifismo y republicano y demócrata termina manejando la fábrica de armas del ejército republicano, cosa que nunca se ensoñó en su vida, y eso a él lo maltrató mucho. Se tuvo que ir, se fue a Francia, y en Francia hay una anécdota que después te la redondeo, y es que una vez que él estaba en Francia, mis tíos eran dos, digamos, los hermanos de mi mamá y sus hermanos eran tres, ella y sus dos hermanos, y el mayor, José Luis Pepe, estuvo obligado a prestar servicio militar en ese momento. Él decía que él disparaba hacia arriba o se escondía. En una maniobra se le congelaron las orejas y la nariz y casi no sé, yo no sé cómo se llama eso tiene un nombre. Pero es ese congelamiento, esa necrosis de la piel por congelamiento, casi se gangrena, bueno, estuvo muy enfermo, solamente por tener esa contradicción tan grande que lo hizo aterrorizarse y meterse en una trinchera para no matar a sus hermanos republicanos. Y él, cuando terminó la guerra, llevó a mi tío, que era al siguiente, al menor, que era muy chiquito, tenía 12 años, lo llevó a la frontera con Francia, en Cataluña, y lo entregó a un señor, a alguien que le hizo el favor. Yo no tengo clara esa figura, pero siempre lo visualizo. Uno le mete la cosa cinematográfica al asunto y yo lo imagino con ese sombrero y unas solapas de gabardina y mojado, lloviendo de noche. A lo mejor eran las 12 del día, ¿cierto? Qué sé yo. Pero este hombre se lo llevó y mi tío, que también se llamaba José Luis Pepín, Pepín. le dijo: yo un día voy a pasar ese túnel
que había un túnel muy largo que unía con Francia. Le dijo, yo voy a pasar ese túnel algún día y me voy a reunir contigo. Confía en este hombre que te va a llevar. Y mi tío se fue aterrorizado y cuando vio a su padre al otro lado, pues descansó. Y ahí comienza toda una peripecia de mi mamá cuidando a su mamá, a Marta, que empezó a tener toda clase de complicaciones de salud. Empezó con un resfriado común, supongo yo, se le convirtió en una neumonía, después tuvo una falla renal, en fin, y mi mamá la estuvo, después de esa casa se fueron, mi mamá estuvo presa en otra casa, en un lugar al que tengo planeado con mis primas ir en cuanto tenga un aire. Yo llevo 8 días encerrado acá por la pandemia y mañana me hacen una prueba. A ver si sales ya. Y si sale negativa me sueltan, que estaría muy bien porque estoy muy aburrido. Entonces, ella empezó el camino también de salir corriendo. Y ahí empiezan a aparecer todas estas anécdotas que son como un rompecabezas con más huecos que fichas para mí, donde aparecen una cantidad de cosas que si yo puedo llegar a tener el talento necesario y aplacar el tiempo y reunir el tiempo, muy probablemente voy a terminar haciendo algo con eso. Tiene que salir una obra de teatro de ahí. Yo veo que hay un camino de teatro en una experiencia que tuvo mi abuelo, por ejemplo, ya sea lo del armamento, ya sea esa unión de ese viejo pensamiento con el nuevo, entre otras cosas, es que aparece una cantidad de cosas. Una de ellas, la unión del pensamiento que mató a esa generación de la que tú hablabas, que mató a Federico, que fusilaron a Federico García Lorca. Hay quienes dicen que era por homosexual, otros que era masón. Mi abuelo era masón. Mi abuelo, la otra condena que tenía era ser masón. Imagínate. Entonces, era la persecución esa. No los mataron ni por maricas ni por masones, los mataron por brillantes, los mataron por inteligencia, los mataron porque había que matar la inteligencia. Y el día que yo llegué aquí, no quiero tinturar demasiado de política la cosa, pero digamos que tampoco podemos dejar de ser nosotros mismos, ¿verdad? El día que llegué yo acá, 3 personas del gobierno de Madrid recibieron amenazas, unas balas entre un sobre. Pablo Iglesias recibió 4 balas metidas entre un sobre dirigidas pues no dirigidas como balas, como amenaza para él, su mujer y sus padres. Imagínate eso. Y la representante del partido de Vox ni siquiera se molestó en decirle alguna frase de empatía, sino que directamente le dijo que no le creía, que ya habían dejado de creer. Esto es otra vez la deshumanización. Esto es heredado del pensamiento exactamente de esa época. Esto es lo que se viene a enlazar ahí. Es que mi abuelo sale de ese tema del desplazamiento, del desplazamiento forzado, y sale desplazado forzado hacia la isla de Martinica con su hijo chiquito. La isla de Martinica, todo el mundo sabe que era una trampolín de desaparecidos. Tú ibas a Martinica y no se volvías a saber de ti. Y casi que fondeados en el puerto de Martinica los secuestró un barco holandés y se los llevó, los salvó. Y ahí recibió un cable para venir a Colombia, para ir a Colombia a ocuparse de... Él se ocupó un poco del establecimiento de Paz del Río, de la construcción de Paz del Río. Ahí hay una anécdota rarísima que yo no la tengo tan clara, pero dicen que había una máquina que la habían instalado al revés. Entonces la gravedad no le funcionaba. Y él logró cambiarle 3 o 4 piezas adentro y en lugar de tener que volverla a desinstalar y instalarla al derecho, la puso a funcionar al revés. Esos son como los mitos de la familia. Lo que no es un mito es que él en esa angustia y en esa zozobra que tendría que estar viviendo, fue capaz de escribir un libro sobre el Cerrejón, sobre el potencial del Cerrejón, del Coque, en esa época. Entonces, era verdaderamente un cerebro
en el lado técnico, científico, del tamaño del de Salvador. Y si se me permite entre acto de confianza y lo que pueda tener de arrogancia, que no lo es porque no soy yo, mi mamá hubiera sido una persona, si no hubiera tenido que pasar por ese infierno, que le produjo, entre otras cosas, ataques de amnesia al llegar a América, ella hubiera hecho algo muy, muy importante. Hubiera sido una persona o de letras o de, sí, seguramente de letras. Pues ella su interés era el teatro, ella fue alumna de todos estos monstruos. Conoció a Miguel Hernández de primera mano, era vecino suyo. Entonces, digamos que ahí está todo ese salpicón de la cosa, que además se cierra en el momento en que vemos que hoy en día nos sigue asustando ese pensamiento. Yo tomé mi lado, que fue en mi fase de estudio de biología, en el que me obsesionó el tema del medio ambiente y de cómo nos estamos instalando en el territorio. Y yo me doy cuenta que la guerra es ambiental, la guerra con los humanos es ambiental, la guerra con los humanos es con los recursos. La deforestación no es otra cosa que una búsqueda repetida de esa obsesión de riqueza que ya claramente se comprobó que no funcionó. El llamado hoy en día moderno es a la austeridad y es a la palabra es rarísima, pero es al decrecimiento. Digamos, los indicadores económicos parecerían indicar un fracaso económico, pero si no se decrece en ciertos indicadores, no hay más para dónde llegar. Has tocado la imagen de tu mamá, quien tanto quisimos sus sobrinos, nosotros. Qué sensibilidad, qué delicadeza, qué fina sensibilidad, ¿no? Nunca subía la voz, nunca se imponía, ¿no? Qué bellas maneras. Era una cosa muy especial. Uno estaba al lado de tu mamá y sentía una vibración humana muy especial, un mujeronón era, ¿sí? Ahora la imagino entonces, unos añitos después, ya logrando llegaría a Cartagena, me imagino, en un barco, ¿cierto? Ya cuando logra salir, ¿no? Exactamente. Esa imagen de esa llegada de ella a Cartagena, yo la tengo ligada a una imagen que tengo de cuando yo fui a estudiar. Yo me gané un préstamo de Focine e ICETEX. Y entonces a mí me daba terror tener que llegar a pagar esa vaina, que era un platal. Sí. Entonces yo solo pedí la mitad. Y cuando ya fui a terminar mi diploma, salió una modalidad que se llamaba condonable por rendimiento académico. Y yo pregunté allá cómo iba a ser mi grado. Entonces, el señor a cuyo cargo estaba la cosa, que era mi maestro, pues digamos, el head lecturer, que se llamaba Milo Lewis, un tipo encantador, que es el papá de Phil Collins. Entonces, ¿de verdad? Sí. Phil Collins, sí. Genesis, Phil Collins. Y yo ahora me muero de la risa porque yo veo a Phil Collins y se está transmutando en ese sentido, exactamente idéntico. Fumaba, no tenía dientes, era alcohólico, tenía tufo a las 10:30 de la mañana, pero un tipo brillante y encantador. Y yo le pregunté, oiga, ¿mi grado cómo va a ser? Y me dijo, usted se va a ganar un diploma con honor. Y dije, no le creo. Usted me hace una carta. Entonces la mandé y me giraron la otra mitad, que yo nunca había tocado. Y yo me rompí esa mitad porque invité a mi mamá a España. Y la traje a Madrid. ¿Por primera vez después del exilio? No, es la segunda vez. Ella había estado con papá una vez y había estado bastante desestabilizada por eso. Ella tenía bastantes asuntos con, por ejemplo, en México. Nosotros vivimos en México en una época. México acogió mucha más gente. Mucho más exiliados que Colombia. Claro, entonces había una colonia muy grande y ella le pasaba que cuando había fiestas o encuentros en la Embajada de España, etcétera,
y la gente hablaba mucho del tema de la guerra. Ella se desconectaba y lo que te decían, empezaban ataques de armas. Sabías eso, creo. Y entonces, estando en Madrid, yo la vi a ella muy forzada, muy diciéndome, ven que bajamos por Segovia y vamos a parar a la Gran Vía y aquí vamos a... Y entonces yo le dije, no te preocupes, yo tengo un mapa y miramos el mapa, no tienes que acordarte de todo. Entonces ella quería hacer como mi Cicerón, ¿no? En ese mostrarme su ciudad y tal, y yo la vi muy afectada. Claro. Y me acuerdo que íbamos caminando por ahí, yo me metí a una agencia de viajes y le pregunté a ella, a la chica que atendía, ¿qué cosas tienes así, planes? Me dijo, bueno, tenemos un hotel en Sitges que es fantástico, 5 estrellas y tal, pero en este momento están dando unas tarifas y esta vaina dura como 8 días, una semana, y vas a tener precio de parador, pero en un hotel 5 estrellas y no sé qué. Y yo me asomé a la puerta de la agencia de viajes y le dije, mamá, ¿tú conoces Sitges? Me dijo, no, nunca he estado. Dije, ese es el sitio, vámonos a esa vaina, para que no tenga algo que no... ¿Cierto? ¿Perdón? Esa es la costa catalana. Claro, yo estoy en Cataluña. Y en ese momento, nos pasó una cosa, estábamos aquí y fuimos a la granja de la que estábamos hablando para ver la casa de ella y todo eso, en un carro que yo alquilé. Y nos fuimos y miramos y conocimos y tal. Y cuando fuimos para allá, fuimos por el túnel. Hay un túnel que atraviesa el puerto atraviesa Navacerrada, la sierra de Guadarrama. Y al volver, estábamos como bien de tiempo. Entonces yo dije, subámonos al puerto, subámonos arriba y miramos, y una carreterita y tal. Aquí hago un flashback. Mi mamá, esto es el año 35, 4, va con su hermano Cesarín, que finalmente fue el que se fue por ese túnel. Antes de irse por el túnel y antes de terminar la guerra, mi mamá la iban a fusilar 4. Iban en un camión y vieron que venía otro camión allá a lo lejos y se hacían cambio de luces. Y el mito o no mito que rondaba en ese momento, perdón, era que de un camión al otro los fusilaban y después había pues una fosa común al otro lado. Y mamá se metió a su hermano en la espalda, detrás de ella, y en ese momento estalló una guerra de aviones arriba de ellos, y los camiones se devolvieron y nunca se cruzaron. Se salvó de eso. Y de pronto, ya otra vez, año 84, voy yo con mamá y veo que se pone, pero tú no sabes la palidez, se puso detrás del color de la pared de esto detrás. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? Y me dijo, no, es que pues me metí a la puta carretera. No sé cómo hice. No sé de dónde salió. Bueno, me imagino que es una carreterita. Y entonces, cuando el regalo, digamos, que yo le di a ella, terminaba en Caracas, en casa de su hermano César, que vivía en Caracas. César se fue a ir a Caracas muy temprano. Él vivió en Colombia, él estudió en tu colegio, en el gimnasio moderno, y después se fue de ingeniero, se fue a vivir a Caracas, y él jugaba tenis, y se hizo venezolano para poder representar a Venezuela en los Juegos Panamericanos. O sea que tu viaje de vuelta de España era... No, y hicimos de todo. Fuimos a Suecia porque yo me iba a casar, conocimos a mis suegros, yo ya los conocía, los conoció ella. Después fuimos a Londres por mis cosas, que yo vivía ahí. Terminamos en la Embajada de París porque mi mamá era muy amiga de Anita Gaviria. Claro. Que era, en ese momento era pues la embajadora. Y entonces, bueno, eso hicimos toda clase de vueltas. ¿Estaban los dos solos? ¿Los dos solos? Solo los dos. Con Loti. Loti estaba en Colombia. No, fuimos y la visitamos, y después yo fui a Colombia y después vino Loti y nos casamos. Y entonces, en ese momento en que el avión tocó la pista de Maiquetía en Caracas, ella volvió a ser ella.
Y ahí viene esa imagen de ese barco que se llamaba el Cabo de Hornos, fondeado en la bahía de Cartagena, en donde mi mamá está pensando hasta tocar el suelo colombiano. Yo no he dejado España porque el barco es territorio español. Ella estaba en Cartagena, pero seguía en España. Creo que fueron 3 días. Mientras no desembarcara. No podía estar segura de haber llegado. Ese es un pasaje que yo no quiero saber lo que ella sentía, porque todos hemos sentido, yo he sentido en mi vida como cosas de temores, de que llegue esta situación ya, pero lo que es dejar ese territorio donde han atentado contra tu vida de esa manera, y donde sabes que no puedes volver, es terrible. Ahí hay un salto muy interesante, y es que mi papá trabajó mucho con el gobierno español. Entonces, ya estamos cerquitica de que se conozcan. Claro. Entonces, bueno, sí, ¿no? Yo iba a pegar un salto en el tiempo, si quieres después nos devolvemos o seguimos y después te lo cuento. No, dale ya. Tú a tu aire. Estoy ya en el 67, en que un mes después de morir mi papá, le otorgaron, decían, esto lo tengo bastante claro, puedo estar fallando, pero estoy casi seguro de que era la primera vez que se otorgaba póstuma la Cruz de Isabel la Católica. Qué bueno. Sí, y llega a mi casa un diploma firmado por Francisco Franco y una medalla igual a la Cruz de Boyacá, pero roja. Yo tenía 10 años, entonces yo la veía. Llegó otra Cruz de Boyacá, pero roja. Y este emisario, un edecán de la embajada, a quien mi mamá no sabía si abrazar o agarrar a patadas. Claro. Eso fue muy fuerte para ella, y ahí está, tenemos guardado un diploma firmado por Franco, que se lo dieron a mi papá después de toda esta historia de la familia de mi madre. Qué tremendo, ¿no? Sí. Ya se ve entonces el mecanismo angustioso de defensa, de olvidar, de la amnesia, de todo eso, además en un espíritu de esa finura, de esa sensibilidad tremenda, la cosa de la guerra. Dejémosla atrás a un lado por un momento y pensemos entonces en que tu papá tiene muchas relaciones, son los años 30 o 40, con los españoles que viven acá, con la Casa España, con lo cultural, y en alguna recepción o algo ve a tu mamá. El papá de Víctor, para todos nuestros oyentes, es Víctor Mayarino Botero, ¿sí? Víctor es, a mi entender, la voz más bella que ha producido el castellano en cualquier época. Nadie ha dicho la poesía desde el medioevo y el arcipreste de Ita hasta Neruda, ¿sí? Como hizo Víctor Mayarino por todos los teatros de la América hispana y de Latinoamérica. Hay un hombre de teatro, bueno, ya hablaremos de él, ¿sí? Pero ahora imaginémoslo de unos 30 años yendo a alguna recepción a la Casa de España y conoce este mujeronón que era Cita de Madariaga. Tienes que hacer una obra de teatro, Víctor. Sí. Tienes que hacer eso. Yo te ayudo a escribir. Bueno, el tema de la obra que yo quería explorar es algo, se llamaría algo así como el lector de cartas, que fue uno de los trabajos, ahí me devuelvo otro poquito porque mencionaste eso de la obra de teatro. Uno de los trabajos que hizo mi abuelo era filtrar la correspondencia de los prisioneros. Tú sabes qué es que lo obligue a uno las circunstancias a meterse en la intimidad de la gente solamente para tratar de descubrir si había mensajes en clave o no en clave para los prisioneros franquistas que estaban a su cargo. Y hay una imagen tenebrosa que cuenta él tiene un par de libros, y uno de ellos es muy chiquito, y cuenta unas cosas bien
gráficas. Y una de ellas es que ve que esta carta tiene un beso en una esquina de una mujer que se la manda a un soldado y con la expectativa de que él se ponga el beso. Y mi abuelo lee eso, la deja sobre su escritorio, empieza a pensar en el destino de ese beso, se asoma a una ventana y él dice que debajo de un arco, que yo no tengo claramente dónde es, pero se puede investigar, aunque es muy difícil, pero bueno, en fin, es independiente del sitio, pero dice que debajo de un arco, en un parque, que se veía desde la ventana de su oficina, hay una pareja besándose. Y en ese momento les cae una bomba. Entonces, esta cosa, que además me trae una palabra tuya del comienzo, y es el azar en la construcción de los personajes. Eso es brutal. La obra de teatro tendría un poco el punto de vista y la visión del abuelo leyendo las cartas. Ese sería como, ahí estaría la cámara. Sí, estaría en esa oficina. Yo la visualizo toda metida en una oficina. Sí. Y trayendo el mundo y trayendo todo lo que suceda. Ahora, esa oficina, desde algún punto de vista, se puede volver un barco en el cual él llega a América, porque lo otro que hay, que es otra idea que te iba a contar antes, y me fui para otro lado, me fui por unas ramitas ahí, es que deja este desplazamiento, los desplazamientos perdón, del norte de España, de ese cruce de las fronteras tan famosos y que están tan vivos en la mente de la gente, pero están vivos en la mente del mundo. Y él llega a Colombia en el instante en que allá estaba pasando exactamente lo mismo, exactamente por el mismo pensamiento que empezaba a florecer acá. Entonces es muy interesante y cierra con esto de ahora que estamos viendo un poco de la persecución a líderes sociales, etcétera. Y lo que la maestría, si la hubiese, sería lograr escribir eso sin hacer un panfleto. Es nuevamente plantear qué es el Homo sapiens de Yuval Noah Harari, ¿no? ¿Qué es la esencia de ese cerebro privilegiado que nos dieron en un momento dado? Si te aburres de esto, de esta vaina, me dices, no, estoy feliz. En carreto con esas vainas. Pero es esa cosa que aparece del Homo sapiens, ¿no? Que lo que lo diferencia con los otros homínidos que andaban por ahí, entre ellos Erectus, que pobló la Tierra casi 2 millones de años y no modificó las estructuras ecológicas hasta un punto tan vulnerable como nosotros, que en 40 años hemos matado la mitad de las especies humanas. Entonces, es esa fantástica creatividad que produce 100 años de soledad de Don Quijote, y al mismo tiempo la capacidad para explicarlo tan rápido y construirlo tan rápido que la pobre naturaleza no alcanza y va ahí. Y mientras todos los años de evolución hicieron que si el tigrillo desarrolla la garra, el conejo desarrolla la velocidad, y ahí vamos. Llega un momento en que el cerebro del sapiens es capaz de exceder la velocidad evolutiva tanto que es como entregarle ese cerebro a ese homínido en ese momento de la evolución. Fue como haberle entregado, qué sé yo, un Maserati y una botella de whisky a un chino de 12 años. Y como dice tu amigo Harari, el lenguaje, ¿sí? Llegar uno a desarrollar el lenguaje ya no gestual o intuitivo, sino las palabras y la capacidad de concertarse y de coordinarse, pues lo hicieron superior y mató a todos los otros. Llegó a haber 7 especies de humanos. Sí.
Eso Y es atorronante entonces, pensar en eso. claro, yo me imagino al pobre neandertal, yo me lo imagino como un tipo muy ingenuo, Mm. a quien le dijeron, espéreme allá que vamos allá, que hay ahí. Y allá lo que había era lobos, qué sé yo, y le tendieron. No está muy claro el prontuario del Homo sapiens, pero sí coincide en el tiempo con cosas nefastas como la llegada a Australia y la desaparición de la megafauna de Sí, Australia, la llegada a Norteamérica y la sí, desaparición de la fauna de Norteamérica, porque hay un perezoso de media tonelada que ve a un mono desnudo ahí como con un palito en peloto y dice, bueno, va a pasar por oh, aquí, qué sé yo. sí, Y lo sorprendió de una manera increíble. Entonces, ese idioma que nace, que entre otras cosas hay en el tema vegano, y eso es muy interesante, hay una relación entre la ingesta de carne y el desarrollo del lenguaje. Pero en ese nuevo lenguaje aparece esa capacidad de inventiva, de inventar cosas que no existen, como Dios, como chismes. Eh, él dice, creo que es Yuval, sí, creo que es Harari también, que dice que empezaron a hablar de los demás. Eso era nuevo, eso era quién está enredado con quién y esta señora es mala y el otro, bueno, qué sé yo, los chismes, pues acordes con lo que hacían esos cazadores recolectores que lo único que pensaban era en sobrevivir y ser diestros en 70 artes diferentes, que eso también es lo que está pasando ahora, es que tenemos tanta especialidad en cosas que esa gente sabía coser trajes, sabía qué planta era medicinal y cuál no, sabía por dónde se cruzaba un río y sabía muchas cosas. Entonces, ese idioma es el que genera esa inventiva, ¿no? Esa cosa de crear fantasía, y eso sí es una paradoja brutal, que sea el mismo cerebro, pues lo que decíamos, ¿no? Que es capaz de crear, qué sé yo, el ciudadano Kane y al mismo tiempo otras cosas que uno no quiere ni nombrar. sí, es Pero, verdad. pero es fantástico el tema del arte. Yo creo que por esa misma razón está muy destinado, las artes están muy destinadas a ocupar un lugar muy importante en lo que va a ser, si sucede, nuestra supervivencia digna como especie. Es Me verdad. parece. Pero además el arte y la creación artística son terriblemente humanas, es que son muy del origen nuestro. Uno se imagina a esos hombres con la mandíbula grande y todos cubiertos de pelos alrededor del fuego la primera noche y un relámpago y el miedo, pensando que hay que atravesar toda la noche y a uno se le ocurre contar cómo vadeó un río, cómo cazó a la liebre, y los otros lo oyen y nació la literatura, nació el arte y nació el cuento y la capacidad de imaginar, ¿no? Que tú decías. Claro, Es muy humano, es terriblemente humana la creación artística. Es que claro. de otra manera sería un mundo desolador y sin ninguna esperanza, ¿no? Uno que tenía una capacidad de crear personajes y de hacer cosas adorables con las circunstancias que imaginaba, pues era tu papá, volviendo a él, que lo teníamos yendo a una fiesta en la casa de España, donde iba a conocer a tu mamá. ¿Cómo imaginas eso? Sí, es verdad. Eh, yo la imagen que tengo es que mamá hizo un papel en una obra de teatro. Yo no tengo muy claro si era como un montaje de esto de la Casa de España más íntimo, o a veces se me viene la imagen de que era en el Teatro Colón una compañía de esas que vienen y fletan 2 o 3 personas para hacer personajes pequeños. Y ahí él la ve y dice, yo tengo que saber quién es esa señora, esa persona, hoy.
Le pasó lo mismo que a Eric Clapton cuando oyó en un radio a Stevie Ray Vaughan tocando guitarra. Dijo, antes de que se acabe el día de hoy, tengo que saber quién es este nuevo. Entonces, fue y tal. Y mi mamá había, yo no sé si fue que mamá la llevó o qué, pero una tía mía, la tía Pilar, cuya muerte más adelante va a propiciar que nosotros compremos el primer carro. Nosotros nunca tuvimos carro. Era una herencia que llegó de ella. Pero la tía Pilar llegó a Colombia y se iba a ir con mi mamá a Buenaventura a conocer. Se iban a Cali en un avión y de Cali a Buenaventura en tren, que es una aventura en esa época brutal. Pero digamos que y dos mujeres solas, pero para una persona que a los 14 años desactivaba minas, le parecía un atracadorcillo ahí de carrilera, le parecía, díganme. Entonces se fue con la tía. Y no sin antes, decirle a mi padre, no. Yo estoy comprometida en matrimonio con un médico español que se llamaba Ramón Aluja. No sé por qué me acuerdo el nombre del señor. Pero José Ramón estaba en México, como hablábamos ahora. Y se iban a encontrar para casarse. Y papá, pues muerto de dolor, la llevó al aeropuerto y se fueron para Cali. No tengo ni idea cómo fue la maniobra, pero cuando mamá y su tía llegaron a Cali, mi papá los estaba esperando allá. Agarró otro avión antes, o les debió zampar 2 horas y media en una sala de espera. Una cosa, entre tanto él... lograban la vaina. Y él se fue con nuestro tío Manuel María, que en esa época tomaba sus trajes. Empinaba el codo. Empinaba el codo, aún más que mi papá. Y entonces... Y que mi papá, que también era así, hizo claro, lo suyo. Y ahí hay una anécdota buenísima, y es que papá se llevó a Manuel, hace un paréntesis, Manuel no conocía el mar, y entonces tendría 30 y tantos años, y se lo llevó, tenía 27, pero que Manuel era menor, mi papá, y se lo llevó con los ojos tapados en ese romanticismo lírico de mi papá. Pero pues Buenaventura, todos sabemos, adoramos Buenaventura, pero digamos, para ver el mar bonito hay que desplazarse un poquito, hay que ir a la deshielo, y en Buenaventura el mar no es bonito, y entonces él llegó y le destapó los ojos en esa perra y en esa arena gris, y Manuel dijo, inmundo el mar, y se devolvió al Hotel Estación a seguir allá en lo suyo. Bueno, entonces, en síntesis, la frase de mi mamá es, este señor en el tren y en todo ese safari me hizo reír hasta que me enamoró. Era como la frase de mi mamá. Y la otra frase de mi mamá que describía muy bien su relación con él era, yo no podría estar casada con una persona con quien no sienta yo que tenga una conversación infinita. Ella decía eso de mi papá. Sí. Podía hablar con él eternamente y se adoraron pues hasta que no se murió. Y entonces esa fue como la manera en que se conocieron, etcétera, y ya después anduvieron por el mundo juntos, fueron a México, vivieron en Argentina también. Yo casi nazco en México. Yo fui a parar a México como de meses. Rafa, tu hermano mayor, nació en Bogotá, sí, todos nacieron en Bogotá. Recordemos que los hermanos y hermanas de Vico son Rafael, que ya no vive, cuya muerte casi nos parte en dos a todos. Y me emocioné. Bueno, y María Angélica y Elena, quien quieren... Para eso son estos espacios. Sí, María Angélica y Elena, a quien quieren tanto los colombianos, espléndidas actrices. María Angélica, además, una de los timbres de voz más bellos que uno pudiera oír en la canción femenina. Bueno, la cosa es que tu papá, pues tuvo 4 hijos con tu mamá, tú y tus 3 hermanos.
Pero volviendo a la época de Buenaventura y del regreso y de los amores con Asita, con Asunción, ya Víctor se casan tus papás y tu papá funda la Escuela Nacional de Arte Dramático y además dirige el Teatro Colón, en cuya mansarda o palomar funda la Escuela de Teatro Contemporáneo El Palomar y nace para Colombia, no solo para Bogotá, para Colombia, el teatro moderno. Sí, él estaba en el teatro, él estaba en la dirección del teatro, que es la parte de curaduría le gustaba, digamos, la parte de traer espectáculos y tener relación en el tema de como evolución del arte dramático en ese momento, le interesaba mucho, pero la parte administrativa no. Y su asistente personal en esa época se le decía secretaria, hoy en día la palabra secretaria tiene otro tipo de funciones y otro tipo de connotación. Entonces era como un asistente personal, era Cecilia Fernández de Soto. Y él le dio a ella la dirección del teatro, porque no le interesaba el tema administrativo y se enredaba con eso. Y ahí fue donde, lo que dice, se subió a ese lugar, era, uno da por sentadas cosas, da por entregadas, por hechas. Algunas cosas como agua caliente. Agua caliente para nadie tiene por qué saberlo, pero es un rincón que tenía una tía nuestra en la sabana de Bogotá, que es el rincón más lindo de la sabana de Bogotá, de lejos. Sí. Pero uno creía que todas las fincas eran así. Sí. Entonces uno llegaba a cualquier potrero y le parecía, pues no era tan carismático. Este recodo del río y estos sauces y esta cosa que después se cayeron a mitad con una inundación que hubo por un pésimo manejo de nuestro lindo río Bogotá y Teusaca. Pero entonces uno daba por hecho una cantidad de cosas. ¿Por qué me metí yo por la Aguacaliente? Porque era, no, pues estabas en lo del Palomar y que uno daba por Sí, hechas no, unas claro, pues justamente, perdón. Sí, es que se me metió una cosa que te iba a contar que te la cuento después y me despistó. Y es que uno daba por sentado que esa era la oficina del papá. Yo imagino que una cantidad de niños iban, se subían en un ascensor, 3, 4, 17 pisos en un edificio donde se veía Bogotá y bueno, eso es suficientemente bonito. Uno iba como muy normalmente al Teatro Colón, subía por esa calle 10, por donde bajó Bolívar en pijama, donde había unos cambios de guardia en el Palacio de San Carlos, en esa época el Palacio Presidencial era enfrente. Si quería se metía a ese foyer o no, subía por esa calle empedrada, entraba y subía 6 pisos por escaleras de madera, y a uno eso le parecía normal. Eso es lo más encantador que hay en el mundo, las sillas, los telones, las cortinas. Entonces ahí yo recuerdo a todos esos estudiantes sentados en esas sillas en la oscuridad y la voz de mi papá describiendo lo que quería. Y esa bomba me explotó a mí a los 20 y tantos años y a los 20 años y dije, quiero ser director, porque quiero entregar, pues quiero, bueno, siguiendo la línea de Harari, quiero explicar mi proyecto y que se haga y que la gente entienda qué quiero yo de ellos. Eso era lo que él hacía como nadie, ¿no? Además de su arte escénica de él, que era una disciplina rarísima. Yo no lo he visto tan bien realizado, de verdad, aparte de que sea mi padre o no, pero lo que tú dices es cierto, había una cosa de cómo su voz se apoderaba de los espacios, que era bien sobrecogedor. Estremecedor. Además, tu papá iba normalmente con un vestido de paño oscuro y camisa blanca, se ponía en la mitad del escenario con una luz así encima y nada más. Sí, y eso funcionó desde Tierra del Fuego hasta España.
Tu papá iba y decía la poesía castellana en recitales que duraban 3 horas. La gente embobada oyendo eso. Tú oyes después, no nombremos nombres, los otros declamadores que ha habido de cierto renombre no le dan un brinco a lo que era tu papá. ¿Sí? Era la voz más colocada. Y además él, te fuiste. Vico, ¿qué te hiciste? Se cayó una cosa acá, perdón. Qué raro. No, es que había un paquete ahí como y se iba a regar una agua, perdón. Entonces, ¿Viste cómo el cielo se fue ya el azul del cielo que veíamos al comienzo? Bueno, pero bueno, ese es el amor nuestro por Víctor, tu padre, y la comprobación de que era uno de los instrumentos de la emisión de la voz más bellos que ha habido. El registro que tenía tu papá, cómo podía bajar a lo más grave, ¿sí? Y después ir hacia unos tonos altísimos. Es que, mira, ni Alec Guinness, ni Gilgood, buscan en los idiomas que quieras, en las lenguas que quieras. Pero bueno, puede ser una cosa del entusiasmo mío. Lo importante es que allá arriba, en ese palomar, nacería una generación de los más grandes actores nuestros, ¿no es cierto? Tú entonces eras chiquito, que eras un pelado de 10 años que iba y miraba y oía, ¿sí? Pero ahí se estaban formando unos actores. ¿Quiénes eran, Vico? Ahí estaban la eterna Consuelo Luzardo, eterna, y lo digo más en el sentido actoral, de figura escénica, que de persona que nos ha acompañado, digamos, en los medios, porque siempre tuvo un espectro impresionante. Estaba el ex gordo Benjumea, digo, el aún no gordo Benjumea, que en esa época era flachísimo. Yo me acuerdo de él, era raro, para mí fue muy raro que después verlo que se volvió gordito y con ese talento brutal. Estaba el Frank Ramírez, que es un amigo entrañable también. Estaba el hermano del gordo, que era Eduardo Vidal. Estaba Teresa Gutiérrez, que hacía mucho radio y tal, pero también rondaba esos espacios. Estaba una actriz argentina maravillosa que vino a parar a Colombia, que era Delfina Guido. Mucha gente que uno después tuvo la fortuna de oír cómo estar en ese lugar les había cambiado la vida. Eso lo enorgullece a uno mucho. Mucho. Cuando le dice a uno la gente, su papá de verdad me mandó por el camino que era. Y una vez conocí a una persona, y voy a cometer la descortesía de no acordarme cómo se llamaba, pero bueno, es independiente de la historia, que me contó lo contrario. No lo contrario de que sí lo había hecho feliz, pero por decirle, no actúes. Sí, le dijo, no insistas en esto, ven, yo te muestro otros horizontes y tal, y creo que lo convirtió en otra cosa. Y uno de ellos, que también lo dice, y además está muy orgulloso de ello, es Jaime Mansur y David Mansur. ¿Por qué? David además también. Sí. Jaime porque, bueno, él siguió un poco por el tema de teatral, que eran sus marionetas y su cosa en el arte, y hacía vestuario, y hacía toda esta parte. Porque es que hoy en día, para la gente que estudia esas como disciplinas adscritas al teatro, al cine, etcétera, tiene muchos caminos. Quiero ser director de arte, quiero ser director de fotografía, quiero ser... En esa época todo era una misma cosa, luz, arte y tal. Entonces, pero David Mansur, que es la entidad artística colombiana que es, pasó por ahí. Y un día me contó, yo estudié con él un poco, yo pintaba. Y estudié con él y a raíz de eso tengo una muy buena relación con él, que nos vemos casi nunca, pero cuando nos vemos es entrañable. Y un día me contó eso. Me dijo, yo entendí que mi conexión con el arte era otra, y empecé a pintar y tal, y bueno, muy interesante.
Esa generación de actores formó tu papá. Yo me imagino lo que habría sido solamente oírle emitir la voz y mover las manos. Qué finura del tipo, qué tremendo artista que era tu papá.